Buenas tardes, mi nombre es Axel Altamiranda, soy estudiante de Ingeniería en Energía y les presento el portafolio número 1 de la unidad 1 Funciones de Análisis Matemático. En esta presentación vamos a ver los siguientes temas, donde vamos a conocer qué es una función, qué transformaciones y operaciones algebraicas se le pueden hacer, cómo se obtiene la función inversa de una función dada y conocer las funciones elementales de uso más común. Para empezar deberíamos plantearnos el interrogante ¿a qué se le llama función? Se la puede definir como una relación entre dos conjuntos, un conjunto que contiene los elementos de partida y otro conjunto que contiene los elementos de llegada. Una función podría entendérsela como una máquina en la que el operador introduce un dato de entrada o variable independiente y obtiene siempre un dato de salida o resultado también llamado variable dependiente. A estos elementos del conjunto de partida se los denomina dominio y a los elementos del conjunto de llegada se los llama codominio y a la relación entre los dos se la llama función. Pero además se deben cumplir otras dos condiciones. Todos los datos ingresados deben ser admitidos por la función y deben participar de la misma. A esta condición se la llama condición de existencia. Además, todos los elementos del dominio se relacionan con un solo elemento del codominio. Puede pasar que al ingresar alternativamente dos o más datos de entrada, se obtenga el mismo resultado. Lo que no está permitido es que al ingresar un dato de entrada se obtengan distintos resultados en la salida. A esta condición se la llama unicidad. Podemos concluir que una función se compone de tres elementos principales, dominio, codominio y regla de asignación, y que debe cumplir simultáneamente las condiciones de existencia y unicidad para ser llamada función. Una vez definida una función y obtenida una gráfica a partir de ella, se la puede someter a distintas operaciones llamadas transformaciones, que cambian la gráfica de la función original y permitiendo obtener una nueva. La primera de estas transformaciones es el desplazamiento horizontal, en la cual la gráfica se desplaza sobre el eje X en k unidades, cuando ese valor k se suma o resta directamente a la variable independiente, y al hacer esto, es decir, si se resta k al valor de x, la función se desplaza k unidades hacia la derecha, como se ve en la gráfica azul. Si en cambio el coeficiente k se suma a la variable x, la gráfica se desplazará horizontalmente k unidades hacia la izquierda, como se ve en la gráfica violeta. Otra transformación es el desplazamiento vertical, en la que la gráfica de la función se desplaza verticalmente a lo largo del eje y. El coeficiente y se encuentra sumando o restando a f de x y la gráfica se desplaza verticalmente. En el primer ejemplo se ve que al sumar c al resultado de la función, la gráfica se desplaza c unidades hacia arriba. Por el contrario, al restarle el valor c, la gráfica se desplaza c unidades hacia abajo. Otra transformación es la reflexión sobre el eje horizontal. La misma se realiza al multiplicar el resultado de f de x por menos 1. Y como se puede ver en los ejemplos, la gráfica de la función se refleja sobre el eje x. Para obtener una reflexión sobre el eje vertical, se debe multiplicar por menos 1 directamente al valor de x, y así como se ve en el ejemplo de una función raíz impar, esta se refleja sobre el eje y al cambiar el valor de x por menos x. Si se quiere alargar o contraer la función horizontalmente, se multiplica x por una constante como se ve en la gráfica. Si esa constante es mayor que 1, la función se contrae, como se ve en la curva roja. En cambio, si el valor de esa constante oscila entre 0 y 1, la función se alarga horizontalmente como se ve en la curva azul. Para modificar la función de la misma manera pero en el eje vertical, se debe multiplicar a toda la función de f de x por una constante. Si el valor de a es mayor que 1, la función se alarga, como se ve en la gráfica roja. Y si el valor de a oscila entre 0 y 1, la función se contrae verticalmente como se ve en la gráfica azul.
Finalmente se clasifican también las funciones en pares e impares. Para reconocerlas se introduce un valor en la variable independiente y luego el mismo valor pero con signo opuesto. Si los resultados de la variable dependiente obtenidos son iguales, entonces se dice que la función es par. En la gráfica de la izquierda se ve que, por ejemplo, para valores de x de 1 y menos 1 se obtiene el mismo resultado de salida, en este caso 1. Y la gráfica es simétrica con respecto al eje y. En cambio, si al hacer estos cambios el signo de f de x cambia también, como se ve en el ejemplo de la derecha, la gráfica es simétrica con respecto al origen, y en este caso se dice que la función es impar. Si no se cumple ninguna de las dos condiciones, la función no tiene paridad. Se denomina álgebra de funciones a las operaciones básicas que se pueden realizar con funciones, a saber igualdad, suma, resta, producto, cociente o composición. Como se ve en las definiciones, el resultado de estas funciones surge de realizar las operaciones a los resultados obtenidos en cada función. Así, la suma de f de x y de g de x surge de sumar los resultados individuales de f de x y de g de x. Finalmente, al componer funciones, se realizan dos funciones sucesivamente. Como se ve en el ejemplo de f de o de g de x, se lee f compuesta de g de x. Es decir, se introduce un valor de x en la función f, el resultado de f de x es el dato de entrada de la función g, y el resultado final se la llama f compuesta de g de x. El método para hacer estas operaciones es el siguiente. Encontrar una regla de asignación que contenga a las dos funciones, luego encontrar un dominio que satisfaga también a las dos funciones y escribir la definición completa. Al describir una función y su función inversa, se ve que, dado el dominio y la imagen de f de x, el codominio de f de x es el conjunto de partida de su función inversa, f a la menos 1 de x, y la imagen de la función inversa coincide con el dominio de f de x. Para encontrar la función inversa, antes deben cumplirse dos condiciones previas. La función debe ser inyectiva, es decir, para cada valor del dominio debe haber un solo resultado posible en el codominio, y la segunda condición es que la función debe ser sobreyectiva, es decir, que todos los elementos del codominio deben participar de la función. Si se cumplen estas dos condiciones, se dice que la función es biyectiva, y se puede buscar la función inversa. Si estas condiciones no se cumplieran, entonces se debe restringir alternativamente el dominio o el codominio para hacer la función biyectiva. ¿Cómo se obtiene la función inversa? Una vez restringida la función y convertida en una función biyectiva, para hallar la función inversa se debe escribir la definición completa de la función, despejar x y hacer un cambio de variables y escribir la definición completa de la función inversa. Finalmente, para comprobar gráficamente, se puede dibujar la función original restringida, trazar un eje imaginario en f de x igual x, y al trazar la función inversa se ve que esta es simétrica con respecto a este eje imaginario y a la función original. Entre las funciones elementales, la primera de las funciones polinómicas es la función lineal. Una función elemental es aquella que puede construirse a partir de una cantidad finita de exponenciales, logaritmos, constantes, raíces y las combinaciones de estas con las cuatro operaciones fundamentales. Dentro de las funciones lineales, estas tienen la forma f de x igual mx más b, donde m es la pendiente de la recta y b es la ordenada al origen. Es una función biyectiva y su dominio y su rango son todos los reales, excepto si m es igual a 0. Y su gráfica es una recta que puede tener cualquier inclinación excepto vertical, en cuyo caso dejaría de ser función. La función cuadrática es una función de segundo grado
y tiene la forma ax cuadrado más bx más c. A esta forma se la llama desarrollada o general. Su dominio son todos los reales y su rango abarca desde más o menos infinito hasta el valor de IB, que es la coordenada vertical del vértice. Se ve que la gráfica es una parábola y que la función no es inyectiva ni sobreyectiva. Para obtener la gráfica de la función cuadrática, se deben encontrar primero las coordenadas del vértice, donde xb es menos b sobre 2a, y luego reemplazando en la forma general se obtiene el valor de IB. Luego se obtienen los valores de las raíces si hubieran, utilizando Bhaskara o factoreo para encontrar el valor de las mismas. La ordenada al origen se calcula obteniendo el valor de la función cuando x es igual a 0, o sea, f de 0. La función potencia tiene la forma f de x igual x a la n, donde si n es par la gráfica es una parábola, y si n es impar la gráfica es el brazo de una parábola reflejado con respecto al origen. En las gráficas se ve que para n par la función no es inyectiva ni sobreyectiva. En cambio, para n impar la función es inyectiva y sobreyectiva y por lo tanto es biyectiva. Una función polinómica es una función de la forma f de x a la n por x a la n y distintos términos sucesivos hasta llegar a un término independiente que en este caso se denomina a la 0. A esta expresión se la llama polinomio de grado n. El dominio son todos los reales, el rango depende del valor de n, y si n es impar son todos los reales y si n es par no. El comportamiento final de estas funciones depende del término principal, o sea del primero, a la n por x a la n. Y las gráficas son suaves, sin saltos, no tienen formas angulosas y son continuas. Una función recíproca tiene la forma f de x igual a 1 sobre x a la n, donde n pertenece a los números naturales. Los gráficos varían, y si n es par o impar, así como el comportamiento de la función en cada caso. Tienen una asíntota horizontal en y igual a 0 y una asíntota vertical en x igual a 0. Si n es par, el rango va desde menos infinito hasta 0 o desde 0 hasta más infinito, dependiendo del signo. En cambio, si n es impar, el rango de la función son todos los reales excepto el 0. El comportamiento lateral también depende del valor de n. Una función racional sin agujeros es una función que se expresa como el coeficiente de dos polinomios, donde p de x y q de x son polinomios sin factores en común. Estas funciones tienen asíntotas verticales, horizontales u oblicuas, dependiendo de los valores de p de x y de q de x, además de su grado.